Pati, ¿qué tenemos? Un tema interesantísimo, un tema donde las familias se pelean por esa herencia, por lo que queda, y aparecen un montón de personas que a veces hasta son ajenas a esos bienes que han quedado por ahí, hijos, yernos y gente que no tiene nada que ver en el asunto. Bueno, hoy tenemos aquí al licenciado Froilán Alvarado, el presidente del Colegio de Abogados. ¿Cómo está, Bien, Froilán? ¿y vos, Patricia, bien? Vicente, cómo les ha ido? Muy bien, muy bien. Buenos días, gracias. Bueno, esto de repartir los bienes es toda una tragedia muchísimas veces, ¿verdad? Al final aparece gente pues que uno ni se esperaba, pero lo peor de todo es cuando los hermanos se pelean, se arrancan. ¿Qué pasa? Bueno, yo les puedo contar en mi experiencia, yo soy juez civil y los problemas más complicados que tenemos en la materia civil a veces es dentro de las mismas familias por temas de herencias y entonces nosotros pues intentamos dirimir estos problemas lo más rápido posible, pero hay procesos que duran 25, 30 años y al final de cuentas los que terminan heredando son los nietos. Los nietos. Imagínese Ya pasa usted. el tiempo. Y ese es el problema porque las personas muchas veces fallecen y no prevén que pueden suceder un infarto súbito, un accidente, una cuestión de ese tipo, entonces no hacen un testamento, hay que entrar a distribuir los bienes de forma legal y eso genera mucho roce porque aparece alguien que quiere tener mejor derecho, los hermanos que están peleados, que aparece otra señora que era muy cercana al señor que se murió, etcétera. Entonces todo eso es lo que nosotros vemos en materia de sucesiones. Aquí hay que señalar que no tienen que ser herencias millonarias, sino que pueden ser simples, ¿verdad? Cosas, Bisutería. bienes, que tengamos lo que sea, que surgen estos pleitos o estas cosas tremendas. Pero también está la idea, Froilán, de que las mortuales son caras. Es así, que hacer una cosa de estas puede significar dinero. Es importante que la gente sepa y en casa los que nos están viendo pues se enteren de que esto va a depender del valor que tengan los bienes que se hereden. Los honorarios de un abogado no son antojadizos, sino que son en relación evidentemente a los bienes heredados. Qué sé yo, si los bienes que usted está heredando son 5 millones, pues la ley establece un porcentaje de esos 5 el abogado millones se gana que le un van a porcentaje. ganar un porcentaje, exacto. Ah, Y ok. evidentemente, pues la contratación abogado-cliente que ya existe, pero en realidad no son caras, como la gente lo pretende a veces ver, o digamos, tenemos esa idea, sino que va a depender del haber sucesorio, que le llamamos nosotros, que son los bienes que dependen. Perfecto. Para eso es que se hace un peritaje para saber el valor de los bienes, y ahí más o menos ya usted va calculando cuánto le va a tocar al podría abogado, ser? cuánto le va a tocar al albacea. Ok. Doctor, muy interesante todo esto, pero vamos a entrar en materia porque nuestra compañera Helen nos tiene algunos casos. Vamos a verlo. Gracias y muy buenos días. Hoy tenemos un caso sumamente interesante y se trata precisamente de la amiga de Ruth, que por supuesto vamos a obviar el nombre porque no quisiéramos tener un inconveniente al terminar esta entrevista. Ustedes se enteran en el funeral precisamente del esposo de su amiga que algo extraño estaba pasando porque llega otra mujer. Así es, ella se puso muy mal porque ese día que ella estaba enterrando al señor, apareció una mujer muy joven y mi amiga ya tiene su cierta edad y con un niño, 2 años de la mano y diciendo que ella, pues particularmente era la amante del señor. Y ella está muy preocupada porque el señor dejó muchos bienes, carros y casas y entonces ella, el miedo de ella es que esta señora que apareció pelee, que tenga derecho a pelear algo de lo que ella construyó con él durante mucho tiempo. Usted me decía que ella estaba preocupada porque aparece un niño de 2 años muy pequeño. Sí, ese es el máximo miedo de ella, porque ella, y al aparecer ella con un niño, entonces ella siente que tal vez por medio de ese niño tenga derecho a parte de lo que él dejó. Ella quisiera saber hasta dónde la ley le puede ayudar o hasta dónde tiene derecho esa otra persona que apareció. Perfecto, muchas gracias Ruth. Y licenciado, para ver qué respuesta tiene usted, Vicente, regreso nuevamente con usted. Muchas gracias, Helen. Froilán, ya escuchamos el caso. Este caso es como tirar una bomba en una casa, ¿verdad? Porque es una realidad que no sabes. ¿Qué imagínate. pasa? ¿Qué Bueno, haces? es muy interesante este tema porque en Costa Rica sucede mucho que a veces estamos en pleno velorio, en pleno entierro y aparecen Aquella, personas que como de usted novela, desconocía que existían, como dicen de novela, De que aquí el novela. señor Novela, es sí, más de experto. novela. Entonces nosotros lo identificamos de la siguiente manera. Cuando usted tiene hijos reconocidos, evidentemente sean de matrimonio o extramatrimoniales, estos hijos van a ser herederos suyos, perfecto. porque tienen su apellido y pueden entrar dentro de lo que establece nuestro Código Civil.
Cuando estos hijos no reconocidos aparecen, como pareciera que es el caso de la señora, Correcto. ellos tienen derecho a plantear algo que se llama una investigación de paternidad y demostrar que ellos son hijos de ese señor que acaba de fallecer. Y si lo logran demostrar Tienen con todo pruebas el de derecho. ADN, van a tener todo el derecho a que primero se les ponga el apellido y después puedan heredar. En el caso de la señora que ella manifestó como amante, entre comillas, por decirlo de alguna manera, es importante que siempre quien tiene derecho, de acuerdo al artículo 572 del Código Civil, es el cónyuge, que en este caso sería el esposo o la esposa, o la conviviente de unión de hecho. Pero el conviviente de unión de hecho, para ser conviviente de unión de hecho, se requiere un requisito indispensable, ¿Cuál? que es tener la posibilidad de casarse. Entonces, Que ninguno quien es tenga casado vínculo, no claro, tiene posibilidad de claro, casarse. claro. Entonces, hay gente que a veces le dice a uno, mire, es que yo conviví con él, tuvimos unión de hecho, pero el señor nunca se divorció. Claro. No tiene. Y entonces, allí ese requisito es donde se genera un problema. Claro, Vicente me preguntaba algo ahora fuera de cámara muy interesante. ¿Qué pasa con las cosas que hicieron juntos? hicieron juntos? Bueno, si es un negocio contractual, pues evidentemente los negocios son negocios y la familia es familia. Pero las cosas que el señor compró estando casado, ahí tendría que entrar la persona ya a dirimir un conflicto porque si Qué no, complicado, le ¿cómo correspondería demostrar? Sí. a la esposa. Claro, ¿Cómo claro, demostrar? Sí, ¿cómo ¿cómo demuestro que mientras que convivía conmigo, pero Compró, estaba casado con claro. la otra? Entonces se No, vuelve... y a veces se complica un poquito más porque el señor, siempre decimos que el señor, ¿verdad? Sí, o la señora, bueno, dejémoslo o la abierto. señora, ¿verdad? Porque si no me van a Digamos que es reclamar. más- pero es más genérico. Porque si no los compañeros hombres me van a llamar y... Siempre somos los culpables los varones. Sí, exacto. Si no Bueno, la tengo- mayoría de las veces, por No, eso Patricia, generalizan mitad y siempre. mitad, mitad y mitad, Ok. 50 y Y, 50. igualdad, Vicente, igualdad. Sí, Ay, señor. estoy con dos hombres, ¿qué puedo Liberación decir? femenina. Exacto. No, estamos... Bueno, Y si no, bueno. los compañeros los tengo que invitar a almorzar a todos. Lo que pasa es que a veces sucede que la señora o el señor viven con dos personas a la vez y con ninguna es casado. Entonces, de lunes a miércoles viven con Vicente y de jueves a Perdón, un domingo paréntesis. con Froilán. Pero esa persona está casada. Pero esa persona es soltera. Ah, ok. Y entonces hace bienes y cuando fallece intempestivamente, de ahí aparecen los dos novios a Híjole, reclamar herencia sí. y ese día nos conocimos vos y yo, que de ahí, usted era el de lunes a miércoles y yo de jueves a domingo. Eso nos ha pasado. Entonces, aquí el tema se vuelve más complicado. Aquí lo que hay que determinar es con quién convivió, con quién tuvo más posesión notoria de Estado, que llamamos nosotros, con quién era realmente que convivía, para determinar quién era el que tiene derechos. Pero si en ese caso no se puede determinar, entonces tendríamos que pensarlo más, creo yo, como una especie de sociedad de hecho, en el sentido de que si yo compré estos bienes con vos, Ajá. bueno, esto lo dividimos usted Entre y yo, nosotros y los y otros dos con ellos dos. Pero habría que demostrarlo Pero, también. ojo, Claro. a veces pasa, para complicarle un poquito más la novela, que aparecen los hijos. Y entonces los hijos dicen, no, ¿y momentico, yo? el señor era soltero, él no era casado, yo heredo porque yo soy hijo. Vean ustedes Híjole, toda qué la maraña, temática que puede sí. pasar. Aquí lo importante siempre es que usted, señora, señor que nos está viendo, trate de hacer un testamento, trate de ordenarse en vida, trate de ser sincero Pregunta, para que si estas cosas no hace, pasen. si hace Froilán el testamento y digamos hay más hijos de por medio pero no están en el testamento, ¿ellos tienen derecho a reclamar? O sea, yo hice mi testamento y no quiero dejarte a vos nada, pero a vos sí. ¿Pasa algo ahí? Es importante porque el testamento es la última voluntad Sí, claro, que tiene una persona. Y todos tenemos derecho a heredar a quien nosotros pensemos. Casi siempre hay personas que tienen un hijo favorito, Sí. tal vez estuvo muy enfermita la señora al final y hubo una hija que la cuidó, la cuidó más, más, estuvo y más entonces cercana, quiso sí. dejarle un poquito más. Eso es factible. Usted Eso, puede claro. distribuir sus bienes y de la forma que usted quiere. No hay nada que reclamar. Usted puede inclusive heredar un tercero y dejar por fuera a sus hijos, Exacto, ¿no? ok. Pero nuestra ley, La y ley, la la jurisprudencia ha establecido que siempre hay un porcentaje, un 10%, que es una teoría un poco ya antigua, pero que todavía se aplica. Siempre hay un porcentaje que usted, aunque haya quedado fuera del testamento, por ser heredero legítimo, Obligatoriamente usted pudiera pudiera reclamar. acceder a eso. Pero ya tendría que ser un reclamo de la vía civil. ¿Qué pasa con una situación, por ejemplo, donde mi mamá está enferma, ¿verdad? Mi mamá está en el lecho de muerte o creo yo que está muy mal y eventualmente puede pasarle algo. Y entonces yo estoy apurada porque que firme su testamento, testamento. para evitar cualquier desastre después entre hermanos, que suele pasar. Pero también de otro modo hay mucha gente que dice que bárbara, ya la está matando, que cómo, que rará. ¿Qué debe hacer uno? ¿Cuál es la recomendación por lo que ustedes han visto, no? Vea, aquí pasan dos cosas importantes. El hecho de que una persona esté enferma no implica que no pueda hacer un testamento, pero va a depender, esa es la segunda cosita, de la enfermedad que tenga. Claro. Si yo lo que tengo es una enfermedad terminal, Terminal. pero que no me afecta mi conocimiento y que no me afecta mi mente,
¿verdad? Que no me pone Estoy lúcida. a desvariar, que soy Sí, sí, lúcido, sí. no hay ningún problema. El problema se genera, y los problemas los tenemos nosotros en el juzgado, cuando vienen los herederos y uno me dice, es que mi mamá, cuando ella falleció y hizo el testamento, ya ella no tenía lucidez. ¿Qué pasa? Ahí nos basamos nosotros en peritajes psicológicos y psiquiátricos. Ajá. Si ese perito nos dice a nosotros, no, mire, en los últimos 2 años la señora no tenía capacidad para hacer un testamento y el testamento fue en ese rango esos 2 años, pues es Sí, inválido. a veces ni la firma, Sí. o sea, con Ni costo, siquiera se pero- parece. Pero si la señora estaba lúcida, ella llamó y dijo, yo quiero dejarle a mi hija Sí, Patricia, sí. que fue la que me cuidó, Ajá. y lo puso. Déjale todo. Perfecto. Fulán, Ok. tenemos un comentario. Alguien nos escribe, Guillermo. Dice, si mi padre falleció, ¿por qué mi madre no puede heredar sin papeleo? Eso es una leyenda urbana, heredar porque sin eso sí es imposible. Si el papá falleció, la mamá va a heredar. El papeleo que tal vez se llama es el procedimiento, procedimiento porque hay que hacer un legal, procedimiento. claro, claro. Vamos a ver, cuando usted se muere, los bienes son suyos y son registrables. Lo que no existe en el registro no existe en el mundo. Entonces, si yo me muero y mi carro está a nombre mío, si nadie hace nada, mi carro va a seguir a nombre mío. Claro. Entonces, yo para poder Cierto. cambiar eso, lo único que puedo hacer es por medio de un juez o bien, si todos son mayores de edad y no hay conflictos, por medio de un notario, porque ahí también existe la sucesión notarial. Entonces yo no voy al juez, sino que voy al notario, el notario publica un edicto, llama a los herederos y lo hace. Es un poquito más rápido, ok. porque nosotros en el Poder Judicial tenemos mucho trabajo. Claro. El notario es más rápido, pero evidentemente es más costoso, porque no es lo mismo un juzgado que un notario, Claro. pero es más rápido. Entonces están esas dos posibilidades. ¿Para qué? Para que el registro tenga la oficialidad de alguien que tiene Ajá. la potestad de decirle cambie el nombre del carro de Froilán a Patricia. Claro, pero ahí los hermanos y los herederos tienen que estar totalmente, Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Todos Porque si no, están, igual. claro. Tenemos un caso más que nos presenta Helen Solano esta mañana y de inmediato vamos a conocerlo. Helen, adelante. Gracias y muy buenos días. Ahora tenemos un caso sumamente interesante y se trata del caso de Esteban. La mamá falleció hace unos días atrás y ahora él está en un conflicto precisamente con los hermanos. ¿Qué fue lo que pasó, Yesenia? Sí, muy buenos días. Hace poco murió la mamá de mi mejor amigo Esteban, o sea, amigo de años. Ahora, durante el entierro, llegó un hermano de él donde se enteró ese mismo día que la mamá había dejado dinero en el banco. Ese mismo día, o sea, le dijo a mi pobre amigo que se saliera de la casa porque no estaba el nombre de él ni nada, pero él al enterarse que la señora tenía, hizo a ir al seguro y todo a cobrar el sufructo del mutual, perdón. Él ahora está en ese pleito de ver porque él quiere ayudar a uno de los hermanos, de hecho que sí necesita más y todo porque mi amigo es el que ha visto por ellos, o sea, vio por la mamá y ahora por el hermano, que el hermano es enfermo. Él ahora necesita saber, ¿verdad?, cómo hacer porque este otro muchacho ha movido, digamos que hace como 8 días murió la señora y ahora él necesita, o sea, lo está dejando sin nada a él, más bien ya le dijo que se saliera de la casa. Ahora más bien anda viendo a ver cómo hacer porque ya él no vive ahí, sino se trasladó. El hermano sí le ha dicho que necesita las cuentas y todo de la señora para poder cobrarlos. O sea, yo pienso que no es justo porque él se preocupó mucho por ella, él estuvo con ella en la enfermedad, ahora con el hermano. Porque el hermano... Perfecto, muchas gracias, Yesenia. Y, licenciado, que hay una pregunta muy en concreto que creo que se rescata del caso de ella, es precisamente este muchacho no quiere repartir los bienes con uno de sus hermanos porque siente que no fue muy leal con su mamá en vida. ¿Esto se podría hacer, sí o no, Patricia? Muchísimas gracias, Helen. Y eso se lo debe haber preguntado mucha gente en un momento determinado. ¿Se puede excluir a alguno por decisión unánime de los hermanos? No, pero existe, en derecho todo hay un pero, ¿no? Existe la posibilidad de declarar a un presunto heredero como indigno. El artículo 523 del Código Civil establece 5 posibilidades en las cuales usted es indigno para recibir la herencia de sus papás, para que me entiendan más fácil. Por ejemplo, si yo le provoqué la muerte a mi papá, no sería justo que yo herede a esa persona que yo maté. Si yo le provoqué en vida la comisión de un delito, tampoco. Pero lo más importante es cuando mi papá estaba un poquito loquito o tenía un problema mental y yo lo abandoné.
En este caso lo aplicamos a la enfermedad, que haya tenido una enfermedad muy severa y que yo lo haya dejado en abandono. Bajo esta premisa, quien abre la sucesión puede solicitar la indignidad de ese hermano o esa hermana que, sabiendo el abandono que tenía el papá y la condición que tenía ese papá, no hizo nada. Pero es un más bien lo proceso muy marginó. largo, Froilán. No es un proceso largo, es un proceso que se tramita dentro de la misma sucesión, es un incidente que llamamos nosotros algo sí, rapidito, y el juez determina si usted es indigno o no para heredar. Y vean qué interesante, usted tiene 4 años desde el momento en que distribuyen la herencia para solicitar esa indignidad, y si la indignidad pega, para que nos entendamos en español, Sí. si la indignidad pega, quien recibió esos bienes tiene que devolverlos a la sucesión. Además, el caso del muchacho Esteban es importante porque ella menciona las cuentas bancarias. Cuando uno abre una sucesión, le dice al juez, mire, yo creo que mi papá tenía cuenta en el Banco Nacional. Entonces el juez le escribe al Banco Nacional, le manda un oficio, y le dice, todas las cuentas que él tenga, congélemelas y mándemelas al juzgado. Pero primero sí se las dan. No, no se las dan. Ah, ok, no se las dan, se quedan congeladas, Se quedan digamos. no, porque el único que podría sacarlo es el señor que falleció, salvo que él tenga la tarjeta, que esa es la problemática. pueda estar sacando. Pero si eso pasa, yo le recomiendo a la gente, si tienen una sospecha de que un heredero fue y sacó dinero, pues los registros del cajero, los retiros, quedan. Claro. Y entonces, Inclusive ¿cómo fue? Y la imagen, ¿cómo fue que el muerto o la muerta sacó plata Hay que registrarlo. después de fallecido? Sí, hay que Entonces, todo eso se puede ver dentro del mismo proceso sucesorio. Por eso es importante, si una persona fallece, buscarse un abogado lo más pronto posible y abrir ese proceso de sucesión para evitar todas estas cosas. Y no que suceda que ya cuando usted se decide hacerlo, ya no hay nada que distribuir, porque todo se lo llevaron. Bien. Tenemos otro comentario, Froilán. Mi pareja compró casa para irnos a vivir juntos. No estamos casados. Él me puso como dueña de la casa. ¿Podría la mamá o hermanos Pelearla si él yo fallece. fallezco? No, Bien. si él fallece. Porque la casa está a nombre de ella. Pareciera que entonces sería solo a nombre de ella, pero en algún momento un bien ganancial, sí, ¿verdad? Patricia me hace una cara así como diciendo, cuidado, dice algo en contra de esa muchacha. No, digo. Qué o barbaridad. sea, se lo merece. Él, Sin pena, Froilán, él sin pena. decidió Por la poner la verdad, casa a a nombre nombre de ella, de lo ella, cual es me de parece ella. genial. No necesariamente porque la compraron cuando estaban juntos. ¿no? Bueno, vamos a ver, si usted compra una casa y lo ponen a nombre de ella, Sí. pues evidentemente, así como lo indica Patricia, al principio se pensaría que la Pareciera, casa es de exacto, ella. ajá. El que dice que Pero la si puso ellos a su tenían nombre. una convivencia de unión de hecho, Exacto. entonces entraría como un bien bien ganancial si ya ellos cumplieron Los 3 años son, ¿o sí, cuántos son? exacto, 3 los años para ser convivientes de unión de hecho. Exacto. Pero entonces también heredarían la mamá Si él y los fallece, hijos de él. exacto. Porque la mitad de la casa mitad, sería, la mitad. ¿verdad? a mí no me gusta en esto hablar mucho de artículos, pero desgraciadamente el tema me lleva a eso. Sí, sí. El artículo 572, inciso 1, establece, o el 572 establece quiénes son herederos por exclusión. Eso significa que si no están estos, se hereda el segundo, si no están los segundos, serán los terceros y ahí Hasta vamos. los papás. Entonces, los primeros son los papás, la esposa o el cónyuge, el conviviente de hecho, y los hijos. Y los hijos. Entonces, si ese muchacho era casado, ahí entraría la conviviente unión de hecho por el 50%. Sí. Y el otro 50% se divide con la muchacha y Ajá. los hijos. los hijos. Eso quiere decir que si él tuviera 3 Ah, hijos, bueno, a ella le toca un 75. a ella le tocaría como un 60, un 65, ajá, ¿verdad? ajá. Siempre a la esposa o al Ajá, esposo sí. le toca el 50% del bien. Y del otro 50% La mitad, sí. también Le toca, participa. sí, señor. Exacto. Ok, ahí quedó clarísimo. Patricia dice, mi papá está vivo, hizo donación de bienes a mi hermano y a mí, defendiendo el usufructo. Tiene hijos por fuera y no tienen su apellido. ¿Pueden o no reclamar algo cuando mi papá fallezca? Qué buena pregunta esta y la Sí. mecánica de la donación, ¿verdad? Sí, es muy famoso en Costa Rica que a usted le recomiendo, bueno, no haga testamento, sino que done la propiedad, Sí. pero resérvese el usufructo de por vida. El usufructo, para los que no lo saben, es el uso y la habitación, el uso o el derecho de usar algo, de gozarlo, y como si usted fuera el legítimo dueño. Quien tiene el usufructo, inclusive puede alquilar la casa como dueño, porque tiene todas las características de un dueño, excepto que ya no puede vender. Entonces, lo que hace usted es darle a sus hijos para que el día que usted se muera, ya de una vez quede registrado o ya está registrado sus hijos. En el caso que nos plantean allí en el mensaje, no podrían hacer nada de estos muchachos porque él, de manera voluntaria, le donó sus bienes a sus hijos, se reservó el usufructo. Ahí lo único que podrían hacer es eventualmente un reclamo ordinario, civil, indicando que él no estaba en las condiciones mentales, pero demostrar eso, como hablábamos al principio, es complicado, porque según Sí, pareciera el sí. caso, él lo hizo con toda su voluntad y bueno,
usted es el propietario de esos bienes y es un derecho constitucional de hacer con ellos lo que usted mejor quiera. Ahora, Froilán, muchas veces la donación se da también para que el marido de mi hija no tenga acceso a esa propiedad o en algún momento puede tenerla. Evidentemente, quien hace este tipo de negocio es precisamente para blindar un poquito a las personas que él quiere, dejarlo y evitar un proceso sucesorio mayor. Pero para hacer esto siempre es bueno asesorarse con un notario, con un abogado, para que el usufructo del cambio sea válido, sea perfecto y no exista ahí una duda de que fue a propósito o de que hay algo ilegal. Ay, sí, exacto. Bueno. Froilán, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, por habernos Vicente, acompañado esta Patricia. mañana y haber aclarado, bueno, ciertas dudas que puede tener la gente en la casa. Pero bueno, gracias. Muchísimas gracias. Estamos a la orden y muchísimas gracias por la invitación. Hacer el testamento, eso es lo más ordenado que puede haber para evitar todos estas bombas familiares. Pero nosotros continuamos y vamos con la leche de Tarawa y yo creo que ya Douglas está listísimo ahí para darnos toda esa información.